fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En recientes fechas se ha hecho viral una serie de videos sobre el caso paranormal de un hombre llamado Abiud. En ellos se registran las experiencias inexplicables dentro de su vida cotidiana, que lo están llevando a una consumación personal. Los videos son ciertamente sorprendentes, por la claridad de la evidencia. No he investigado más, pero la impresión que da es la de un hombre escéptico, que se encuentra enfrentándose contra sus propias dudas y contradicciones. En realidad, nadie sabe lo que él realmente ha hecho en su intimidad para haber despertado tales manifestaciones. De hecho, este tipo de cosas están siendo cada vez más cotidianas en la vida de muchas personas, en todos los rangos de edad, desde los más jóvenes hasta los ancianos. Están siendo ampliamente registrados por la aplicación TikTok. Existen varios canales en YouTube que hablan al respecto. Las razones de ello pueden deberse a una serie de factores, todos conectados. Desde la difusión y normalización de la tecnología y el Internet, hasta el cumplimiento de los tiempos proféticos según ciertas señales en el mundo. Con un celular inteligente, cada individuo es capaz de registrar video, fotografías y audios, y con Internet puede acceder prácticamente a cualquier cosa que su imaginación le dicte. Podemos investigar desde los temas más inocentes y banales hasta las cosas más torcidas y oscuras, depravaciones sexuales, como manías diversas, así como un derroche de talento artístico, creatividad y estudios bíblicos. Es amplio el abanico de posibilidades en este medio. Por ello la tentación está presente, de las maneras más sutiles hasta las más directas. Entonces creemos pertinente hablar sobre este término abstracto, e incluso poético para algunos, que es la oscuridad. Entendiendo el concepto desde una manera simple, podemos definir a la oscuridad como ausencia de luz. Las sombras, el abismo, son palabras similares. Pero, ¿cómo podemos entenderlo esto desde el punto de vista cristiano? Evidentemente, todo se engloba en la figura de Satanás o Lucifer, dependiendo del enfoque. Pero trataremos de analizar esto también. El enemigo, antes de su caída, fue un poderoso ángel. Algunos creen que era un arcángel encargado, entre otras cosas, de la alabanza y la música. Tenía muchas responsabilidades y ángeles a su cargo, siendo este el germen de su ambición. En la primera caída, este ángel, al que llamaremos Lucifer, logró convencer a 1/3 de la población del cielo. Estos mismos cayeron junto con él a la tierra. Una cantidad fue aprisionada y otra libre. La cantidad es indeterminada. Posteriormente hubo un segundo fracaso. Siguiente a la desobediencia de Adán y Eva en el Edén, una segunda caída, esta vez de los ángeles vigilantes que habían sido designados para guiar a la humanidad. De ellos se habla en el libro de Enoc, siendo esta su cantidad de 200. De ellos una cantidad fue encerrada y otra dejada en libertad por un tiempo. Los vigilantes tuvieron hijos con las mujeres, y de ellos les nacieron gigantes, llamados Nefilim. Esto está registrado en el Génesis capítulo 6 y otros libros, no aceptados por el canon de la Biblia. Capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todos los gigantes fueron muertos en el diluvio, perdiendo por siempre sus cuerpos, pero condenados a existir en espíritu en la tierra, pues aquí fueron concebidos y aquí pertenecen. El número de ellos es indeterminado. Para algunos los demonios son solamente los ángeles caídos de la primera rebelión, pues no creen en el libro de Enoc como la palabra revelada de Dios, y a la vez creen que los Nefilim fueron destruidos por Dios. Nosotros somos de la idea de que no solo están los ángeles caídos libres, sino también una parte de los vigilantes y todos los espíritus de los gigantes, esperando en conjunto al juicio en el Apocalipsis. Estos gobiernan la tierra y están libres en el segundo cielo, en las regiones del aire, además de ser una influencia en las culturas de toda la tierra. Son llamados dioses o demonios por igual en distintas regiones. Algunos llamarían al mundo espiritual el más allá, donde se comparte tal espacio con los fantasmas, almas en pena de humanos muertos a lo largo de la historia. La Biblia enseña, por otro lado, que los muertos ya nada saben de lo que ocurre en la tierra, pues el humano está dispuesto para vivir una ocasión y luego un destino. Las diversas creencias sobre un limbo, almas en pena atrapadas en espacios como casas, son expresiones culturales que se desarrollan en cada región, como el Día de los Muertos por un lado y el canibalismo ritual en otros. Las creencias sobre la muerte son muy diversas y la relación con el mundo espiritual está lleno de matices. Pero nosotros tomamos como referencia a la cultura hebrea, siendo la herencia de Abraham, promesa de Dios, que se ha mantenido viva hasta ahora, con la coronación del Mesías en la tierra a través de la cruz, siendo separados de Babilonia, liberados de Egipto, creadores de un gran imperio que posteriormente cayó como ejemplo de una naturaleza humana. Entonces la oscuridad está habitada de todos los seres que se encuentran en guerra contra Dios, en contra de la luz, que es el Creador, aun siendo seres creados y estar confinados en los límites de sus prisiones, aún en esa relativa libertad. Porque todos estamos atrapados aquí, en esta experiencia llamada realidad. Humanos, animales, ángeles, demonios, espíritus. Todos compartimos este destino, hasta el momento de su consumación. Ellos son los individuos de las sombras, astutas serpientes con miles de años de experiencia, jugando al gato y el ratón con humanos, que no importando su edad, son engañados como si fuesen niños. Esa es parte de nuestra maldición, no siendo la cúspide de la cadena alimenticia, estando en perpetua guerra mientras esté con vida. Las sombras se alimentan del humano de manera metafórica y literal. De manera abstracta, a través de las emociones, energía negativa, malos pensamientos, impulsos autodestructivos y homicidas. En lo literal, poseyendo humanos dispuestos para ejercer tortura y canibalismo. El mundo es un lugar muy adverso realmente.
Las sombras de la mente pueden ser nombradas como depresión, obsesión, tentación, angustia, entre otras. La confusión que deviene de la desesperanza y crisis existencial es como un buffet para los espíritus, además de un camino seguro a las malas decisiones. Todo como un banquete tentador para los demonios, que buscan, finalmente, la corrupción y muerte, para posteriormente compartir el mismo destino. Ellos juegan como el cazador con la presa, aun cuando se saben perdidos. Y es esta misma sensación de frustración y odio ante la imposibilidad de perdón la que alimenta el deseo de destruir y corromper todo lo que sea bueno, y sobre todo al humano, que aun siendo corrupto, sí ha sido merecedor del perdón y la gracia, a diferencia de ellos. No hay amistad posible entre nosotros y las sombras, de cualquier nivel o intención, pues sería compartir la absoluta locura espiritual y entregarse en autodestrucción a la guerra contra el Creador. Siempre hay quienes son seducidos por esto, pero también quienes nos resistimos y combatimos en respuesta. Nuestra naturaleza no es la de solo ser víctimas de lo invisible. Solo la fe en el Señor Jesucristo puede darnos la victoria. De otra manera será una lucha de fuerzas de la que no podemos salir victoriosos. Se requiere valentía, fe y conocimiento, pues la batalla es terrible y constante. El objetivo de ellos es, y será siempre, llevarte a la locura, que asesines, de ser posible, a tus seres queridos, y luego te suicides, como es representado en una gran cantidad de trabajos artísticos, retratado de manera a veces muy ligera. Billy, mami dice que Dios decidirá quién debe pagar por este mundo loco. Mami me dejará para siempre. La familia del circo es asesinada. Niño mata familia. En la fe cristiana se nos advierte sobre la guerra del reino invisible, y de igual manera se nos embiste con una armadura espiritual, así como una espada, que es la palabra de Dios, y un escudo, que es la fe. Así y solo así se puede uno enfrentar a las sombras. De otra manera, solo se puede caer en la seducción de la oscuridad, en alguno de sus casi interminables matices. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Desde la depresión hasta la confusión, la euforia autodestructiva hasta la enfermedad. La oscuridad de la vida tiende a mostrarse también con el rostro de las fiestas, distracciones y rencores. Aun cuando se crea que algo tan vano como la envidia no puede ser oscuridad, uno no puede subestimar todo aquello que nos conduce a la calamidad, ya sea esto una emoción, pensamiento, ritual, tentación, depresión o desilusión. Ni siquiera uno puede confiarse de que está solo en una habitación, pues todo el tiempo habrá presencias observando, no solo la omnipresencia de Dios. Esto puede ser alentador o intimidante
según la personalidad de cada quien. Creo que también sería adecuado hablar sobre la cotidianidad de la oscuridad dentro de nuestras vidas y la cultura. Por ejemplo, aquí en México hay cantidad de historias acerca de brujas, sobre cómo tienen que quitarse los pies para ponerlos en un comal, en el fuego al carbón, y así poder tener la capacidad de transformarse en una bola de fuego y volar. De igual manera, se habla de que se pueden transformar en guajolotes y vuelan. Bueno, no como cuando son una bola de fuego, pero pueden hacer grandes saltos. Tienden a acechar las casas de las personas a su alrededor, esperando poder devorar a los bebés. Su objetivo generalmente son los recién nacidos. No solamente en los pueblos más remotos de nuestro país, sino también en ciertas delegaciones humildes, por así decirlo, de la ciudad del Estado de México. Se tiene cantidad de anécdotas sobre cómo familias son atormentadas por un espectro o una presencia que parece acecharlos. Dentro de las creencias populares para enfrentarse a ellas está la clásica de colgar unas tijeras en forma de cruz. Yo había escuchado en los pueblos que hablaban sobre la ropa que traes puesta, voltearla, que eso supuestamente confundiría a la bruja. En realidad se tiende a cazarla como si fuera un animal. Se le insulta. Y la única manera de acabar con ella o dejarla vulnerable sería precisamente cuando se encuentra volando y tomar sus pies, o cuando está transformada en bestia, como le dirían algunos, nahual, cazarla cual animal, ¿no? Con escopetas, a machetazos, pues al final sigue siendo de carne y sangre. Claro, hay que soportar el miedo paralizante, la presencia intimidante de un ser bestial y con un poder espiritual sobrenatural, con la maldad para asesinar y devorar a cualquier humano, obviamente incluyendo a los bebés recién nacidos del que beben su sangre. En este sentido, mi esposa ha tenido una experiencia cercana con una bruja, o eso es lo que ella recuerda, cuando era una niña pequeña, entre 4 o 5 años, en un lugar donde rentaban cerca de nuestra casa actual, en el Estado de México. Presenció a una mujer como si estuviese completamente quemada, con los ojos vacíos, como si se los hubieran quitado huecos, o una mirada que a la vez se sentía profunda. No sabría describirlo, ella tendría que explicarlo con sus propias palabras, pero esa presencia se mostró con un bebé en brazos y babeando sangre. Ella no recuerda cómo terminó esa situación, si alguien la sacó, si despertó, si escapó, pero es un recuerdo que tiene muy presente. Por mi lado, no he tenido experiencias alrededor de las brujas, y creo lo más cercano me pareció escuchar alguna vez a La Llorona por mi lugar donde vivía, en la zona sur de la ciudad. De igual manera, mi esposa
afirma haber escuchado a la Llorona en más de una ocasión, junto con sus hermanas. Cuando referí que las brujas se pueden transformar en guajolotes con la palabra nahual, eso hace referencia a una tradición que sigue viva, prehispánica, sobre chamanes que lograban transformarse en animales llamados nahuales. Pero hay otra definición o acepción sobre el nahualismo que no niega la transformación en animal, pero se concentra en un aspecto más bien filosófico, espiritual, que viene de la literatura de Castañeda, de las supuestas enseñanzas de Don Juan Matus. Hay una vasta cantidad de libros al respecto. Supuestamente, Don Juan llegó a un punto en conocimiento sobre la energía de la naturaleza y focalizando su intención, que terminó su vida consumido en partículas de luz. Castañeda cuenta que en su desesperación por no ser abandonado por el maestro, quiso acompañarlo en la muerte y de alguna manera sobrevivió. Y tras esas experiencias escribió los libros, que mostraremos algunos ejemplos. Digamos, esto es parte de este neopaganismo o el resurgimiento de las viejas prácticas en nuestros tiempos actuales. Todo ello también es parte de la oscuridad. Porque, tomando en cuenta la reflexión de lo que está escrito en el libro de Enoc acerca de los vigilantes, cuando tomaron a las mujeres como sus esposas, también fue a estas mujeres a quienes enseñaron por primera vez los misterios de la creación, por así decirlo, que para nosotros, humanos de la modernidad, ya serían cosas cotidianas. Pero en el libro está registrado que se les enseñó desde el maquillaje y la escritura hasta el uso de los metales para crear armas y el uso de hierbas para su aplicación medicinal como venenos. Fue muy variado el conocimiento que le otorgaron los vigilantes a las mujeres. No significa que ese conocimiento de por sí o en sí mismo sea maligno, sino que fue enseñado con una intención distinta a la que fue o es usada en la creación gobernada por Dios, no en esta tierra donde gobierna Satanás, en esta guerra por las almas. En realidad, fueron métodos torcidos. Esos métodos torcidos siguen vivos hasta ahora, y este neopaganismo podría considerarse eso. De igual manera, la adivinación, en el uso de diversas mancias, como la cartomancia. Esto también está muy arraigado. Por ejemplo, mi mamá tiene un recuerdo muy vivido de su juventud, cuando fue a un lugar, no recuerdo dónde, en el centro de la ciudad, creo, a que le leyeran el café turco, un método de adivinación de aquella región, que a ella, por ser una amante del café, le llamó especialmente la atención. Ahí
vaticinaron, por así decirlo, que se iba a casar con un hombre extranjero y que iba a ser un hombre enojón o con un carácter difícil. También la cantidad de hijos que tendría. Eso se cumplió en su vida y mi mamá se quedó impresionada y con ese recuerdo plasmado en su cabeza. Sin embargo, no le dio más importancia, solo como una anécdota. Dentro de este neopaganismo también está la recuperación de distintas mancias. Las cartas como el tarot clásico de Castilla, pero también una cantidad amplia de variantes, desde basados en la cultura celta, hadas, ángeles, duendes, variaciones artísticas hechas por algún autor entusiasta con formación en el ocultismo y que tenía intenciones de expresar su visión artística. En fin, hay una gran variedad en las mancias modernas. Estas se encuentran en cualquier biblioteca, en un parnaso, en un sótano. De igual manera también está la tradición de las runas. Hay diversos libros que hablan sobre el poder de las runas. En especial ha recuperado gran moda y poder esta tradición con la serie de los vikingos, también las películas de Thor, juegos como Shenmue. Próximamente el juego de Assassin's Creed será sobre los vikingos. Y es interesante esta tradición en la que Odín tuvo que sacrificar su ojo y estar colgado boca abajo del Yggdrasil para recibir este conocimiento que estaba protegido por un gigante, en algunas tradiciones llamado Mime o Nimir. Esta tradición está tan viva que incluso es parte del argumento o base de los argumentos del anime y manga moderno de Shingeki no Kyojin o Ataque de los Titanes. Las runas se usan ampliamente desde el escudo del Vaticano hasta logos bancarios. El logo del Bluetooth y en la simbología obviamente nazi, pero también en todo lo que se representa actualmente como mágico. Hay una gran tradición en este neopaganismo y de igual manera hay una tradición prehispánica del llamado Tonalámatl o calendario solar, en el que se utiliza ese simbolismo y con una metodología distinta pero los mismos objetivos se puede tratar de leer la energía del presente así como el futuro. Todas estas son manifestaciones de oscuridad, en el sentido que son prácticas prohibidas, enseñanza de los caídos. Pero si somos estrictos, entonces toda persona que usa maquillaje estaría incurriendo en maldición también profunda. Todo el que disfruta en exceso de la palabra escrita, ya sea leyéndola o escribiéndola, incurriría en lo mismo. La herbolaria, como la homeopatía, también serían entonces tradiciones malditas. No podemos ser tan estrictos cuando
Todo nuestro mundo, nuestra civilización, humanidad, está envuelta en la maldición, la blasfemia, la corrupción y la guerra contra Dios. En realidad, la oscuridad es mucho más cotidiana y normalizada de lo que se cree. Más bien se asocia a sentimientos negativos, depresivos, suicidas, pero también a la melancolía, a un gusto atormentado y artístico por la desesperanza. Mucho de lo que representa la oscuridad, esas sombras que inquietan y fascinan, son las representaciones artísticas sobre el terror de los fantasmas. Pueden ser juegos como Silent Hill 4 de Room o Fatal Frame. Generalmente todo lo relacionado al terror oriental, la maldición, el aro, Darkwater. Y en la tradición en general de las personas, de nuestra cotidianidad, que hay presencias malditas en los hospitales, en las clínicas mentales abandonadas, en aquellos lugares donde ocurrió algo nefasto, donde hubo un accidente, un asesinato. Se cree que las almas en pena no solo fueron malditas en vida, sino en muerte, y atormentadas continúan en el lugar donde sufrieron ese final y están esperando algún tipo de intermediario o ayuda, o se han transformado en algo oscuro que solo desea el mal de otros por la amargura, la envidia, la ira, el deseo de venganza, la frustración. Muchos canales o gente que le gusta del tema, al igual que con la temática ovni, le gusta investigar sobre ello, pero en realidad no le interesa dar una respuesta. Solo se quedan en, supuestamente es el espíritu de la niña o de la mujer o del hombre que fue asesinado en tal lugar, o que hay algún misterio, fuerza inexplicable que atormenta a los seres que entran en una casa y a las 3:30 de la mañana los obliga a hacer atrocidades, como en Amityville. La oscuridad es parte de nuestra vida, incluso de nuestra genética, de nosotros como humanos. Pues en la caída de Adán y Eva, nuestra naturaleza fue transformada y compartimos incluso la semilla de Satanás en nosotros con la profanación de el fruto de Eva en Caín y toda la genealogía derivada de ello. Para el pensamiento secular ateo o del sistema, es todavía más sencillo, porque es una vida nihilista y sin sentido que proviene de una explosión, no lleva a nada más que a la muerte y la eventual destrucción, y después el olvido. La vida no tiene sentido, la existencia es injusta, y lo mejor que puedes hacer es, no sé, ser humanista o buscar saciar tus experiencias, tratar de ser buena persona en tu percepción. Francamente no puedo entender ese pensamiento, pero en esencia creer que un gran manto negro de oscuridad lo cubre todo es un pensamiento muy elocuente en sí mismo.
Como vemos, la oscuridad es realmente cotidiana. No habría por qué ni romantizarla, ni empoderarla, por así decirlo, como es la naturaleza propia de las películas de terror o justo los productos artísticos que los seguidores de Satán quieren hacer que las personas consuman y absorban como la verdad, como el mago Chris Angel o no sé, el actor Christian Bale, La Roca, Katy Perry, y en nuestro país, nuestras regiones, Chespirito, Juan Gabriel, Belinda, todo lo mainstream es tan dolorosamente obvio que por eso pasa desapercibido, invisible y disfrazado, oculto a simple vista. Es fácil engañar a una población que cree que no existe nada espiritual, no existe Dios, no existe Satanás, por ende no existe nada referente al mundo espiritual, ni ángeles ni demonios, ni espíritus ni fantasmas. Sin embargo, hay algo misterioso, algo que no se explica, algo que escapa de nuestro entendimiento y que quizá jamás podamos comprender. Desde ese punto de vista, en realidad, es no querer entender nada. Básicamente, ese pensamiento se reduce a lo que nos diga el sistema oficialista que es lo que será. Si este sistema se manifiesta con que no se tiene la respuesta, seremos unos borregos ignorantes, como nos dice la ciencia oficial, la NASA, o la CIA, o el gobierno, o el especialista paranormal, el que estudia los Warren, el director de cine en turno, etc. Simplemente no hay el deseo de saber ni de entender. Pero siempre hay una manera de comprobarlo. El mundo espiritual es parte de nuestra naturaleza como seres espirituales. Y una vez venciendo el letargo del ateísmo o el mundo secularizado, donde tu único objetivo es un buen empleo, un buen estudio, economía, prosperidad y éxito, si logras sortear esos límites, esos objetivos, también la frustración o el éxito emocional con una pareja o amantes, etc., y se quiere despertar a la realidad del mundo espiritual, solo hay dos caminos. O te inclinas por alguna fe que cree en Dios, en el Dios creador, monoteísta, o te inclinas por las diversas formas de fe politeísta, que también incluye las prácticas del ocultismo, el satanismo, el luciferismo, que obviamente incluye a la masonería, los jesuitas, aunque crean que son misioneros católicos o cristianos, es una falacia. En fin, una vez que se decide uno adentrarse en el mundo espiritual, hay dos caminos, pero vastas posibilidades. Así, la práctica del ocultismo en realidad también es ahora muy común. La Ouija es como un juguete para algunas personas. Incluso ha habido desde hace muchos años de marcas como Monte Carlo. Ahora youtubers sacan sus versiones de la Ouija. Hay retos virales o retos por internet de hacer invocaciones frente al espejo,
poner dos lápices en forma de una cruz o una tache para tratar de hacer un oráculo, una forma de adivinación. Es muy cotidiano. El problema es que se hace creyendo que no es real o jugando, y con la emoción de ver qué pasa, no pensando en las consecuencias. Pero los actos no perdonan la estupidez o la falta de experiencia, ni que seas un niño o un joven. Los actos son como lanzar una piedra a un lago que a partir de ese disturbio genera ondas. Ya es imposible detener esas ondas. Así que si se hizo un reto viral, como si se practicó uno de estos mismos, se tiende a ver o leer muchas creepypastas o temas relacionados a lo paranormal. Es natural que la mente y el pensamiento esté alimentando esas energías y al final ese tipo de deseo interno de vivirlo, de sentirlo. La intención es muy poderosa, como la tradición del nahualismo de Don Juan Matus enseña. La intención es un principio de poder. El Señor, nuestro Dios, sabe las intenciones del corazón, y eso es lo que Él juzga, lo que Él ve, solamente Él. Ese es el misterio del libre albedrío y de la voluntad. Y cuando por tu libre albedrío y voluntad buscas las sombras y la oscuridad, cuando estás en franca guerra contra Dios, o no te importa si existe o no Dios, o te burlas de Él, pero a la vez sientes un placer morboso por ver muertes, decapitaciones, oscuridad, invocaciones, pues es natural que las sombras te atormenten como si tú fueras un alimento. Porque si manifiestas la personalidad hacia la oscuridad como un hijo de Satanás, por la tendencia a la oscuridad, la negar a Dios, pero también te les presentas como un ser ignorante y débil, que su único destino es ser consumido. Es bueno que se tenga ese pensamiento presente a la hora de realizar prácticas. Por ejemplo, realizar un amarre para quedarte con alguien, o desearle mal a otra persona, incluso improvisando un mal de ojo. Es bueno ser consciente de que toda acción tiene una reacción. Es un determinismo. Aún los que tienen ese pensamiento científico no pueden escapar a esta lógica. Entonces, una vez que ya has abierto las puertas, has dicho barbaridades, blasfemando, burlándote de Dios, cosas que son muy cotidianas también, y de repente sientes que las cosas no están normal en tu casa, en tu habitación, problemas entre la familia, mal humor, una sensación de estar vigilado, sensación de ver con el rabillo del ojo que alguien se mueve, sombras en las esquinas de las habitaciones, como resplandores que pasan rápidamente frente a ti, pensamientos fugaces que vienen y van, la confusión de saber si son tus propios pensamientos o algo más, pero como el sistema te enseña a creer que no hay nada más, solamente eres tú y tu locura, o quizá tus pensamientos. Ahora con este factor de la tecnología se graban y parecen haber esos espectros con forma humana. Entonces se puede pensar de manera natural, de acuerdo a la tradición cultural en turno, que es un alma en pena, que es el clásico niño que quiere ayuda, la víctima que desea irse o que necesita
la luz de tu energía viva para a través de ti trascender. Es interesante esas ilusiones, pero cada quien sabrá si eso es real o no a la hora de convivir con estas cosas de manera prolongada. Finalmente, cuando uno se aleja de Dios, de todo lo que representa, e incluso deja de creer o importarle la realidad espiritual, no se es exento aún así de tener este tipo de experiencias. Y si se tiene la curiosidad de verlas o experimentarlas a través de videos y relatos de otras personas, se tenderá a decir que son trucos, solo el deseo de llamar la atención o de visitas. Para muchos incrédulos, el tratar de vivir experiencias paranormales es un deseo. Quisiera sentir esto para creer, pero una vez que lo sienten, ¿qué vas a creer? ¿Qué te va a decir tu tradición? ¿Que es el familiar que acaba de morir, que te está cuidando como un angelito desde el cielo? ¿Vas a pensar que se están despidiendo de ti o que te están cuidando? Vas a pensar también que tal vez sea ese amigo invisible de tu hijo pequeño, tu hija pequeña, que es inofensivo, o que son solo pesadillas, tal vez productos del estrés, de la incertidumbre por el trabajo, por el futuro, tal vez delirios de fiebre, o síntomas de una incipiente enfermedad mental provocadas por la depresión, el encierro. Los argumentos pueden ser muy variados, pero esquemáticos. La realidad espiritual es mucho más amplia y variada. Sin embargo, para el cristiano, o para quien desea nacer de nuevo en Cristo, el poder espiritual y la realidad que lo puede modificar todo es la oración. La tan atacada y demeritada oración, confundida muchas veces con el rezo. El rezo incluso es advertido en la Biblia como un conjunto de palabrería inútil que no obtiene resultado. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Cuando alguien muere y se le hacen novenarios y Aves Marías, eso parece más una liturgia pagana, un ritual para los vivos. La oración es un diálogo personal con tu Creador, con tu Salvador, con Jesús, con Yeshua. Y aún el que no tiene fe en Cristo, es la manera de orar y conectarte con el Padre, con el Creador. En ese sentido, cristianos, musulmanes y judíos pueden orar con la sinceridad de su intención al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si lo hacen con verdadera fe y devoción, esa oración responderá de manera similar, igual, pues apelan al Creador. Esto ha hecho que incluso musulmanes, arriesgando la vida, cambien de fe. un misterio en la oración y un gran poder. De igual manera,
en los versículos y el poder de la palabra, que no solo se refieren a la guerra espiritual como un arma, por así decirlo, de amuleto contra la oscuridad, como lo es en las películas de los vampiros, en Castlevania. El tener abierta la Biblia en un salmo protector, no tiene poder en sí mismo. Es un versículo lo que te cambia, pero el contexto completo, lo que te enseña, lo que te forma, lo que realmente te prepara. Es importante hacer el contraste entre, por ejemplo, tratados de ocultismo con lo que dice la Biblia. Pondré un ejemplo aquí. Continente desaparecido que se tenía como un ensueño de poeta, una creación de la divina mente de Platón, y nada más, existió realmente. La intuición del poeta es la visión del genio, el que la niega es porque no puede ver con su poder inmenso. Los sabios solo son grandes cuando llegan a ser poetas, cuando sobreponiéndose al detalle, sienten las armonías que laten en el fondo de todo lo existente y que pueden arrebatarnos a esferas superiores. Así es como el autor de las Metamorfosis de las plantas pudo escribir su Fausto, el de la Filogenia alzar su credo, Humboldt hacer su Cosmos y Platón, el divino, su... Uno habla del divino Daemon como poder para canalizar la energía o la fuerza luciférica, el dínamo de poder, la capacidad de controlar el éter y cosas por el estilo. Y la palabra revelada sobre el misterio de la fe, la gracia otorgada, el Espíritu Santo que bajó en el Pentecostés, los milagros hechos en la tierra que cambiaron la visión del mundo y el conteo del tiempo, y la guerra directa, abyecta contra esta fe, y aún así su prevalencia. La sabiduría de la palabra de Dios es atemporal, atraviesa la carne y nos desnuda el espíritu, en nuestra esencia humana, en nuestra hipocresía y también en nuestras capacidades, nuestro origen y nuestro destino verdadero. La Biblia se concentra en el destino más allá de la muerte. La mayoría del ocultismo se concentra en la obtención de experiencias y poder en esta vida para saciar todos los deseos y los placeres. ¿Qué contraste existe entre ambos? Como el día y la noche, como la luz y la oscuridad. Si este video te ha gustado, siéntete en libertad de escribir un comentario, suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Continuaremos subiendo material como este, esperando contar con tu apoyo y gradualmente convertirnos en una pequeña comunidad. En la descripción estarán los enlaces para nuestra página de Facebook y blog. Que la gracia del Creador nos favorezca en este camino. Hasta la próxima.